¿Qué tal? Muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy desde la comodidad de su hogar. Les doy la bienvenida a este nuevo video de mi canal. Para los que me conocen, ya sabrán cómo me llamo, y para los que no, permítanme presentarme. Mi nombre es Michael Javier Mosquera Landi, pertenezco al país de Ecuador. Soy un estudiante de la Universidad de Guayaquil, estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial. Estoy en mi segundo semestre y pertenezco al grupo 22. Mi docente es el ingeniero Ángel Arcos. El tema de este video va a tratar sobre el procesado de los materiales. Empecemos. Procesado de los materiales. El procesado de un material hace referencia a que cuando este mismo material, en su estado natural, ha sufrido algún tipo de modificación. Por lo consiguiente, no va a conservar sus mismas características cuando el producto esté terminado, como sí lo es en el caso de los componentes. A principios del siglo XIX se desarrollaron las máquinas básicas para formar, dar forma y cortar, principalmente lo que es Inglaterra. Desde ese entonces, los métodos de procesamiento de materiales, técnicas y maquinaria han crecido tanto en variedad como en su número también, han crecido drásticamente. Pues bien, le voy a hablar sobre lo que es el procesado del papel. El papel se hace a partir de pulpa con varios aditivos para controlar las características físicas, imprimibilidad y estética del producto terminado. La pasta del refinado pasa a unos depósitos de reserva llamados tinas, donde unos agitadores mantienen la pasta en continuo movimiento. Luego pasa por un depurador probabilístico y por uno dinámico o ciclónico. El depurador probabilístico separa las impurezas grandes y ligeras, como lo son los plásticos y las astillas. Y los dinámicos separan las impurezas pequeñas y pesadas, como es la arena y grapas también. Después de esto, llega a la mesa de fabricación, que contiene una malla metálica de bronce, o de plástico también en algunos casos, que al girar constantemente sobre los rodillos hace de tamiz, que deja escurrir parte del agua y a la vez realiza un movimiento de vibración transversal para entrelazar las fibras. Las telas transportan al papel por unos elementos degotadores o de vacío que también se le dice. Entre ellos nos encontramos los foils, los vacuofoils, las cajas aspirantes, el rodillo desgotador o dandy roll que también se le dice y el cilindro aspirante. Después, la hoja es pasada por las prensas. Estas están provistas de unas bayetas que transportan el papel y a la vez absorben el agua de la hoja cuando está presionada por las prensas. El prensado en húmedo consta de 4 fases. La primera fase, que es la de compresión y saturación de la hoja, en esta el aire abandona los espacios entre fibras y su espacio es ocupado por el agua hasta llegar a la saturación de la hoja, que es cuando la hoja no puede absorber más agua en su interior. La segunda fase, que es la de compresión y saturación de la bayeta, consiste en que se crea una presión hidráulica en el papel y el agua empieza a pasar del papel a la bayeta hasta llegar a la saturación de esta. La tercera fase, que es la expansión de la bayeta, consiste en que la bayeta se expansiona más rápido que el papel y sigue absorbiendo agua hasta la máxima sequedad de la hoja. Por último, la cuarta fase, que es la de expansión de la hoja, consiste en que en esta fase se crea una presión hidráulica negativa y el agua vuelve de la bayeta al papel. En este momento hay que separar la hoja de la bayeta lo más rápido posible. Después de todo este proceso del prensado en húmedo, la hoja pasa a los secadores donde se seca mediante unos cilindros que son alimentados con vapor. La hoja es transportada por unos paños que ejercen una presión sobre los secadores para facilitar la evaporación del agua de la hoja. De los secadores el papel llega a la calandria o calandra. Estos son cilindros superpuestos verticalmente.
y apretados entre sí, en cuyo interior puede circular vapor para calentar el papel, o agua también para refrescarlo en algunos casos, según el tipo de papel, que también depende del papel que se quiere fabricar. Así se le da al papel un ligero alisado que puede ser definitivo, si es que se está fabricando papel alisado, o preparatorio para la calandria de satinado, en la que, según la intensidad de la presión de los cilindros, se obtienen diferentes satinados. Finalmente, el papel llega al plegador, donde se procede a recogerlo en una bobina. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el vidrio. Los fabricantes de vidrio añaden productos químicos, como lo son la ceniza de sosa y un acelerante como el nitrato de potasio, a la arena de sílice, para llevarla a temperaturas cercanas a los 2450 grados Fahrenheit. Luego, añaden pequeñas cantidades de metal para cambiarle el color y le dan la forma en caliente para finalmente dejarla enfriar. Las propiedades del vidrio común son una función tanto de la naturaleza como de las materias primas, también como de la composición química del producto obtenido. Esta composición química se suele representar en forma de porcentaje, en peso de los óxidos más estables, a temperatura ambiente de cada uno de los elementos químicos que lo forman. Primero, la densidad es algo más elevada que en el cuarzo fundido, que son 2.5 frente a 2.2 gramos sobre centímetro cúbico. 2. El coeficiente de dilatación térmica lineal a temperatura ambiente es notablemente más alto que el del sílice fundido, para ser exactos, unas 20 veces más, por lo que los objetos de vidrio de silicato sódico son menos resistentes al choque térmico. Su índice de refracción es ligeramente mayor que el del vidrio de cuarzo y puede aumentarse mediante el uso de aditivos. Cuarto, la resistencia a la tracción en cualquier tipo de vidrio es una magnitud que depende extraordinariamente del estado de la superficie del objeto en cuestión, por lo que su cuantificación es compleja y poco fiable. Quinto, la resistencia al ataque químico o físico, o sea, la disolución de los vidrios comunes, es una función de su composición química fundamentalmente. No obstante, en todos ellos esta resistencia es elevada. Se suele medir mediante una serie de pruebas tipificadas internacionalmente. Sexto, para moldear un vidrio es necesaria una viscosidad que se sitúa entre 1000 poises y 5000 poises. En el caso del sílice son necesarias temperaturas de más de 2600 grados centígrados, en tanto que para los vidrios comunes basta con 1200 grados centígrados aproximadamente. Ahora vamos a hablar sobre el acero. Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero, debido a que estas varían con los ajustes en su composición y los diversos tratamientos térmicos, químicos o mecánicos con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de características adecuadas para infinidad de aplicaciones. Entre estos se pueden citar algunas propiedades genéricas, como lo son, por ejemplo, primero, su densidad media es de 7.850 kilogramos por metro cúbico. 2. En función de la temperatura, el acero se puede contraer, dilatar o fundir. Su punto de ebullición es de alrededor de 3000 grados centígrados. Es un material muy tenaz, especialmente en algunas de las aleaciones usadas para fabricar herramientas. El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes de elementos aliantes. De su componente principal, que es el hierro, es de alrededor de 1510 grados centígrados en estado puro, o sea, sin aliarlo. Sin embargo, el acero presenta frecuentemente temperaturas de fusión de alrededor de 1375 grados centígrados. Y en general, la temperatura necesaria para la fusión aumenta a medida que se aumenta el porcentaje de carbono y otros aliantes, excepto en las aleaciones eutécticas,
que funden de golpe, funden al primer contacto. Por otra parte, el acero rápido funde a 1650 grados centígrados. Relativamente dúctil, con él se obtienen hilos delgados llamados alambres, que son los que conocemos actualmente hoy en día. Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalatas. La hojalata es una lámina de acero de entre 0,5 y 0,12 milímetros de espesor, recubierta, generalmente de forma electrolítica por el estaño. También permite una buena mecanización en máquinas y herramientas antes de recibir un tratamiento térmico. Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor memoria y se deforman al sobrepasar su límite elástico. Este acero también se puede soldar con facilidad. La corrosión es la mayor desventaja de los aceros, ya que el hierro se oxida con suma facilidad, incrementando su volumen y provocando grietas superficiales que posibilitan el progreso de la oxidación hasta que se consume la pieza por completo. Tradicionalmente, los aceros se han venido protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos. Se utiliza para la fabricación de imanes permanentes artificiales, ya que una pieza de acero imantada no pierde su imantación si no se la calienta hasta cierta temperatura. La magnetización artificial se hace por contacto, inducción o mediante procedimientos eléctricos. Un aumento de la temperatura es un elemento de acero, provoca un aumento en la longitud del mismo. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre la tela. La tela es fabricada con hilos entrelazados. Estos hilos, a su vez, están hechos con fibra natural y en algunos casos también con fibras sintéticas. Por su parte, las fibras más usadas son el algodón, la lana, el lino y la seda. Los tejidos pueden construirse con distintas estructuras. Los tejidos planos, también llamados de urdimbre y trama, que se dividen en tres tipos o ligamentos por el entrelazado de la trama con la urdimbre. Entre ellos se encuentran el tafetán. La trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo, o conjunto de hilos en que se divide la urdimbre, a modo de un sencillo enrejado. Entre los ejemplos te puedo mencionar el cañamazo, el boile, la muselina y el organdí. El segundo tipo es la sarga. ¿En qué consiste? Consiste en que la urdimbre se divide en series cortas de hilos, de 3, 4 o 5, de los cuales solo uno cubre la trama en la primera pasada y el siguiente hilo en la segunda pasada, etc. Resulta un tejido, como lo sabemos llamar, a espina. Entre los ejemplos está el chino, el denim y lo que la mayoría conocemos que es la gabardina. El tercer tipo es el raso o satén, que le dicen también. Los hilos de la urdimbre se dividen en series mayores que para la sarga, que son de 5 a 8 series. Estos hilos, cada uno solo cubre la trama en la primera pasada. En la siguiente, el tercero saltando uno y así sucesivamente. De aquí resulta que, teniendo la urdimbre pocos enlaces con la trama y siendo así, esta la seda. La superficie del tejido aparece brillante. Además, son tejidos que deslizan fácilmente. Entre el ejemplo está el crespón o crepe, que le dicen, el rasete y el raso de doble faz. Ahora vamos a hablar sobre los tejidos complejos, que son con estructuras más complejas que los tejidos planos. Entre estos se encuentran tejidos de pelo, que se obtienen con bucles en la urdimbre y la trama, que pueden cortarse o mantenerse. Entre los ejemplos está el terciopelo. Otro ejemplo, la doble tela o tejido reversible. Entre los ejemplos se encuentran el meltón y también el velours. Los otros, que son el brocado, adamascado,
el piqué y el tejido de fantasía. Otro ejemplo es el tejido de punto, llamado también tricotado. Puede ser plano o tubular, según el tipo de máquina con que se realiza el tejido. Además, se puede tejer por trama o por urdimbre. Si es por trama, un hilo va formando lazadas a lo largo de una pasada o fila horizontal, como al hacer puntos. Entre los ejemplos se encuentran punto liso, punto doble o interlock, o de doble fontura. Y si es por un urdimbre, es similar a la tejedura. El ejemplo es el Rachel. Las propiedades derivan del material y del tipo de tejido y determina su calidad y diversos usos. Por ejemplo, la permeabilidad del aire, la permeabilidad del agua, la tenacidad o resistencia al rasgado, en la máxima tensión que soporta sin romperse. La solidez del color, elasticidad, densidad, peso por unidad de área, espesor, resistencia térmica o capacidad aislante. Vamos a hablar sobre lo que es el nylon. El nylon se produce mediante un proceso llamado polimerización, en el cual el agua es un ingrediente clave. Además, se utilizan amina, hexametil-endiamina y ácido adípico, todos productos químicos. Durante la fabricación, las fibras de nylon se someten a extrusión, texturizado e hilado en frío, hasta alcanzar cerca de 4 veces su longitud original, lo cual aumenta su cristalizidad y resistencia a la tracción. Estos producen una cadena de moléculas parecida a la estructura del nylon, que se mantiene unida por átomos de hidrógeno. Entre estos se dividen en dos subtemas, que son la resistencia y el punto de fusión y solubilidad. Pues bien, voy a hablar sobre la resistencia. Su viscosidad de fundido es muy baja, lo cual puede acarrear dificultades en la transformación industrial, y su exposición a la intemperie puede causar una fragilización y un cambio de color, salvo si hay estabilización o protección previa. Al nylon se le puede agregar fibra de vidrio para proporcionar un incremento en la rigidez. Es un polímero cristalino, ya que se le da un tiempo para que se organice y se enfríe lentamente, siendo por esto muy resistente. Las cadenas de nylon con un número par de átomos de carbono entre los grupos amida son más compactas y sus puntos de fusión también son más altos que aquellas con un número impar de átomos de carbono. El punto de fusión disminuye y la resistencia al agua aumenta a medida que aumenta el número de grupos metileno entre los grupos amida. El punto de fusión y solubilidad es que el nylon es soluble en fenol, cresol y ácido fórmico, y su punto de fusión es de 263,12 grados centígrados. Además de como fibra textil, el nylon se le utiliza para las líneas de pesca, las piezas de los autos, como por ejemplo el depósito de la gasolina, las piezas de máquinas, como son los engranes y los cojinetes, las cuerdas de las guitarras, las cremalleras, en las suturas cuando hacen las cirugías, en las pulseras de relojes, como principalmente se los encuentra en el de uso militar y los que son para bucear. Por último, vamos a hablar sobre el hormigón. El hormigón normal está hecho de arena fina y agregados regulares como piedra triturada o grava, además de agua. La mezcla puede tener otros agregados extras. Por ejemplo, los antiguos romanos agregaban manteca de cerdo, sangre, leche y otros materiales para hacer el concreto más viable. Es muy importante conseguir la mezcla óptima en las proporciones precisas de áridos de distintos tamaños, cemento y agua.
Para establecer la dosificación adecuada, en cada caso se debe tener en cuenta la resistencia mecánica, factores asociados a la fabricación y puesta en obra, así como el tipo de ambiente a que estará sometido. Hay muchos métodos para dosificar previamente el hormigón, pero son solo orientativos. Las proporciones definitivas de cada uno de los componentes se suelen establecer mediante ensayos de laboratorio, realizando correcciones a lo obtenido en los métodos teóricos. Se señalan brevemente los aspectos básicos que hay que determinar, como por ejemplo la resistencia característica se fija en el proyecto. La selección del tipo de cemento se establece en función de las aplicaciones del hormigonado, ya sea en masa, armado, pretensado, prefabricado, de alta resistencia, desencofrado rápido, hormigonados en tiempo frío o caluroso, etc. Y del tipo de ambiente al que el hormigón va a estar expuesto también. El tamaño máximo del árido interesa que sea el mayor posible, pues a mayor tamaño menos agua necesitará, ya que la superficie total de los granos de áridos a rodear será más pequeña, pero el tamaño máximo estará limitado por los espacios que tiene que ocupar el hormigón fresco, entre dos armaduras cercanas o entre una armadura y el encofrado. La consistencia del hormigón se establece en función del tamaño de los huecos que hay que rellenar en el encofrado y de los medios de compactación previstos. La cantidad de agua por metro cúbico de hormigón, conocida con la consistencia, el tamaño máximo del árido, y si la piedra es canto rodada o de machaqueo, es inmediato establecer la cantidad de agua que se va a necesitar. La relación agua-cemento depende fundamentalmente de la resistencia del hormigón, influyendo también el tipo de cemento y los áridos empleados. Ya conocida la cantidad de agua, en la relación agua-cemento determinamos lo que es la cantidad de cemento. Conocida la cantidad de agua y de cemento, el resto serán los áridos. Determinar la concentración granulométrica del árido, que consiste en determinar los porcentajes óptimos que los diferentes tamaños de áridos se encuentran disponibles. Hay varios métodos. Unos son de granulometría continua, lo que significa que interviene todos los tamaños de áridos. Otros son de granulometría discontinua, donde falta algún tamaño intermedio de áridos. Una vez determinada la dosificación más adecuada, en la planta de hormigón hay que medir los componentes, el agua en volumen, mientras que el cemento y áridos se miden en peso. Los materiales se amasan en hormigonera o amasadora para conseguir una mezcla homogénea de todos los componentes. El árido debe quedar bien envuelto por la pasta de cemento. Para conseguir esta homogeneidad, primero se vierte la mitad de agua, después del cemento y la arena simultáneamente. Luego el árido grueso y por último el resto de agua. Para el transporte al lugar de empleo se deben emplear procedimientos que no varíen la calidad del material. Normalmente camiones hormigoneras. El tiempo transcurrido no debe ser superior a hora y media de su amasado. Si al llegar donde se debe colocar el hormigón, esta ha empezado a fraguar, debe desecharse. Y pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Le agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Espero que este día les vaya muy bien y me despido. Que tengan un excelente día. Chao.